¿Cómo te llevas con la nostalgia? Es una gran amiga y enemiga. Es una gran amiga cuando por ahí a veces te hace recordar cosas que estuvieron buenas. Sí, claro. Y con la nostalgia me pasa que trato de evadirla, trato de no darle bolilla. Mucho, me cuesta, o sea, trato de hacer eso, de no vivir mucho del pasado. Eh, No es fácil. por ejemplo, a ver, hay una frase que la escuché por ahí que dice, nunca vuelvas a los lugares donde fuiste feliz. Nunca vuelvas Sí, a los lugares donde fuiste feliz. es contradictoria. ¿Por qué? Porque dice que no vas a ser lo feliz que fuiste en aquel momento. ¿Sí? Yo en Córdoba fui muy feliz, extremadamente feliz, no digo insertado en los medios, pero haciendo mi camino, muchos amigos, mucha gente, recorrí las calles, me sentía muy a gusto, muy cómodo y hoy me cuesta ir a Córdoba, ¿Te cuesta ir a Córdoba? porque me invade esa nostalgia. Y es fuerte. ¿Qué hay en Córdoba? ¿Qué dejaste entonces? Y qué sé yo, sueños, utopías. Eh, Mirá, pensar que el mundo se podía cambiar. mirá vos. ¿Y qué te hubiera gustado cambiar? Y la realidad de mucha gente. Mirá vos. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿eh? Esto de decir que no, de decir, de dar, de Después apoyarte. tenés que conformarte con que algunas cosas cambian y otras no van a cambiar nunca, ¿no? Pero Córdoba me pasa eso. Por eso me cuesta volver, me cuesta, Mirá. qué sé yo, juntarme con mis amigos, porque había una historia en cada esquina, qué sé yo, me compenetré mucho con Córdoba en esos Córdoba, 5 o 6 años que he vivido. ¿Córdoba te hizo una persona más intensa de lo que eras? Eso es una buena pregunta también. Quizás sí, por la intensidad misma que tiene la ciudad. Córdoba es una ciudad intensa, con el cordobazo, con pintadas, grafitis en todas las esquinas, qué sé yo, cafés donde hay historias, tenés, como decía, los chicos de la calle, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ya si no te volvés intenso en Córdoba. Claro, claro. Eh, y Yo era, sí, perdón, Emi, ¿no? sí, sí, por Yo favor. era intenso porque, por ejemplo, aquí, en una época, hacía fútbol, hacía atletismo y estaba en el centro estudiante, por Claro. ejemplo. Pero bueno, Córdoba te transforma, ¿sí? Sos un tipo que en todo su camino recorrido, ¿cuál sería la imagen de un libro que acompaña un libro tuyo? Si debieras elegir una imagen de tu vida. Y yo tengo todavía el sueño de alguna vez escribir un libro. O sea, tengo ¿Cómo escrito, sería la tapa de ese libro? y se llamaría Perro Callejero, Mirá, y tendría un perro no de raza, sino un perro callejero, que va por la calle, que deambula, que va recibiendo el cariño de alguna mirá gente, que vos. va quedando en una plaza, que va recorriendo caminos, senderos, por ahí se pierde, por ahí Mirá. se encuentra con otros perros, ¿se entiende? Siempre me identificó eso siempre dije, si alguna vez tengo la posibilidad de publicar un libro, tengo muchos escritos de los que he escrito en todo este tiempo, ponerle ese nombre. ¿Crees más en los sueños o en los deseos? Y es una buena pregunta, yo soy un gran soñador. Soñador. Los deseos como algo más palpable que el sueño, ¿no? Sí. Porque a veces uno sueña y no tenés la posibilidad de convertirlo en realidad. Pero déjame pensar, aunque sea en eso que me parece que es imposible, pero que todos los sueños pueden hacerse realidad. Todos los sueños. Déjame pensar eso. Mirá. A mí no me entra en la cabeza, a ver, no quiero entrar en cuestiones políticas ni nada, pero eso de decir, no te atrevas a soñar tanto, fíjate, estudia algo más que tenga que ver con lo económico, ¿se entiende? Sí, sí, claro. A ver, déjame pensar que los sueños que los sueños valen la pena, ¿se entiende? Qué sé yo, ustedes me podrán escuchar, por ejemplo, en este último tiempo, fanático de Colapinto. Sí, claro. ¿Por qué?
Una porque me recuerda a mi viejo cuando me levantaba a ver la Fórmula 1 con Ayrton Senna, con Alain Prost, y cuando estoy viendo a Colapinto a la Fórmula 1 me acuerdo de mi viejo y parece que lo tengo presente. Yeah. Y otra es porque es un pibe de 14 años que soñaba y el padre que confió en él y la madre que también hizo lo mismo, a pesar de que estuvieron separados. Y él se fue y el padre le dijo, pero ¿no será mejor que te vayas después, cuando sea un poco más grande? No, yo si quiero lograrlo tengo que irme. Y déjame pensar en que los sueños son posibles. El que sueña con ser médico, que puede conseguirlo. Eso a veces me preocupa de la Argentina que estamos viviendo de un tiempo a esta parte. Uh-huh. No le voy a echar la culpa a este gobierno, ni el anterior, desde hace un par de años, ¿no? Sí. Porque si algo hemos tenido bueno, que a veces nos hicieron creer de que no estaba tan bueno, es que el que soñaba algo lo podía conseguir. El hijo, como dice, mi hijo el doctor, ¿no? El sueño de que el que quería estudiar algo en la universidad lo podía hacer. Y eso es la forma de progresar y de soñar y decir, voy para allá. ¿Te gusta como sos? Es una buena pregunta. A veces sí, y a veces más o menos. Lo que más te gusta de Lisandro Valdés? No me podés preguntar eso. ¿Y lo que menos te gusta? Y que a veces me quedan cosas por lograr. Me quedan, en eso a lo mejor de decir muchas cosas que sí, me quedan algunas cosas hechas no al 100%. ¿Se entiende? Uh-huh. Vos cuando decís si me gusta, cómo soy, bueno, yo me acuerdo que tuve no una discusión, pero un pequeño altercado con el director de la facultad en la que estudiaba, en el Colegio Universitario de Periodismo en ese momento, con quien era el director, Miguel Pérez Gaudio, ¿no? Me saco el sombrero por Miguel. Pero el Colegio Universitario de Periodismo tenía en ese momento un listado de todos los periodistas que habían trabajado en los grandes medios, ¿no? Entonces vos tenías era un cuadernito donde te decía que ahí había estudiado, me acuerdo, el Turco Genersir, que estaba en Cadena 3, Elio Rossi, etcétera. Y como que el director había dicho que los mejores estaban si vos sos bueno, estás en un gran medio. Y yo siempre fui medio contrera a muchas cosas, ¿no? Y yo a veces trataba de refutárselo y decir que en alguna revista de barrio, en alguna radio comunitaria, en alguna radio en el interior del país, en algún lugar recóndito, también puede haber buenos periodistas, por más que no estén en los grandes medios. Y no siempre llegan los mejores o los grandes, ¿se entiende? Obvio que tenés que ser bueno si querés estar en un gran medio, pero a veces hay algunos que no son súper, y hay otros que a lo mejor son muy buenos y no les toca llegar. Uh-huh. ¿Sí? Vos me has contado el caso, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, un hombre de Bahía Blanca, que lo tuviste, claro, y lo conociste en el Martín Fierro, claro, Sergio, y que decías que era muy bueno y todo, y quizás él merecería estar trabajando en un gran medio, uh-huh, y no lo está. Y bueno, qué sé yo. ¿Cómo fue la relación? Yo perdón, Emi, en eso que decías de gustarse o no gustarse, yo llegué a esta conclusión. Tener éxito en la vida, para mí, tener éxito en la vida no es tener plata, ni esto, ni lo otro, es mirarse al espejo todas las mañanas y decir, vales la pena. Bien. ¿Qué hubiera sido de tu vida si hubieras sido periodista las 24 horas? Es una buena pregunta. La verdad que nunca me lo he preguntado. No sé. Quizás hubiese podido hacer algunas cosas más de las que he hecho en todo este tiempo. ¿Qué cosas? Pregunta incómoda, ¿no? Quizás haberme dedicado más a escribir, a la literatura, a haber hecho algún proyecto más que me hubiese gustado hacer, quizás con alguna revista en su momento, cuando estudié en Córdoba, bueno, después aquí en San Guillermo algo hicimos con revista Comunicándonos, después la revista Macondo. La gráfica me gusta, siempre me ha gustado mucho. Después la vida me fue llevando por la televisión, que era algo que siempre he dicho que nunca quise hacer televisión, porque no me gusta verme en la tele, ¿no? Me gusta la radio, pero siempre he dicho que la radio es más como no una diversión, un entretenimiento, pero sí algo que lo disfruto mucho. Yo me acuerdo, Emi,
que el primer día en la facultad, Colegio Universitario de Periodismo en Córdoba, nos preguntaron qué medio nos gustaba hacer, ¿sí? Todos iban diciendo, bueno. Y yo dije, a mí me gustaría la gráfica para periodismo de investigación y la radio como hobby. Casi me echan de la facultad, porque dice, ¿cómo hobby? Y le digo, yo lo disfrutaría mucho. Era mi forma de decir lo que disfrutaría, pero no es que no lo iba a hacer con profesionalismo, pero lo dije como hobby, como diciendo que lo iba a disfrutar mucho. No, dijeron hay que trabajar profesionalmente, una cosa, sí, pero yo la radio la disfruto mucho. Y fíjate, Emi, que la radio, yo después cuando vuelvo de Córdoba y todo, empiezo a trabajar en Radio Belgrano, ¿sí? Empiezo a trabajar en Radio Belgrano, pero con relatos deportivos, de fútbol y de básquet. Y después hace poquito tiempo que empecé a hacer radio en San Guillermo con la 90.5. Ahora, ¿tenés el sueño todavía de dedicarte al periodismo las 24 horas? No. ¿Ya estás sepultado? No, ya está, no. Yo tengo mi trabajo con la empresa familiar, del transporte, la familia que te ocupa mucho tiempo. No. Yo hago periodismo porque me gusta, porque me parece que lo llevo adentro. Y bueno, nada más que eso. Por ejemplo, cuando me tocó volver de Córdoba, que mi viejo tuvo un problema de salud, me tocó volver de Córdoba y bueno, después gracias a Dios mi viejo, que parecía que se nos iba, tuvo Guillain-Barré, quedó todo paralizado, ¿no? Y si se le paralizaba la parte del corazón y acá de acá arriba, perdía la vida. Y después cuando me hice cargo del transporte, conjuntamente con mi hermano, que ya estaba y todo, bueno, después mi viejo de a poquito fue retomando sus actividades, sus cosas. En un momento no hice periodismo de todo eso, ¿no? Porque corté, estaba haciendo en Córdoba, trabajando allá en Córdoba, en Canal Show Sport, en una radio de Villa Libertador, en Radio Sur. Y entonces dije... Estabas insertándote en los medios de Córdoba. Sí, insertándome en los medios de Córdoba, sí, en una página web de Show Sport que estábamos empezando y que en ese momento empezaba todo el tema web y que por ahí les insistía para que le demos importancia a eso, porque yo veía que la cosa venía por ahí, pero bueno, nos costaba bastante. Bueno, que por ahí se le dé importancia a eso, ¿no? Y después cuando estuve acá, tuve un ofrecimiento de Radio Belgrano en Suardi para hacer algo de básquet, las corresponsalías de básquet, ¿sí? Y les dije que sí, justamente porque estaba con muchas ganas de hacer periodismo, ¿sí? Eso es por ahí lo que me hubiese costado quizás dejar de hacer periodismo. Por ejemplo, tuve también la posibilidad en algún momento de decir, no, me dedico solamente a la empresa familiar. Quizás es lo que tendría que haber hecho en algún momento, ¿no? Uh-huh. Pero el periodismo es algo que bueno, vos lo vivís, es algo que te tira, te lleva adentro y a veces cuando estás un domingo sin hacer nada, o sea, haciendo algo, porque estás con tu familia, estás con tu hijo, con tu compañera de vida, con amigos, con lo que sea, pero es como que estás esperando que algo pase como para salir con el celular, ir a hacer una nota, un partido de fútbol, qué sé yo, lo que sea. Y a veces eso te puede, ¿no? Así que hay algo no menor en esta historia. Te tuviste que volver de Córdoba por la salud de tu viejo. Claro, sí. Él tuvo, me avisan a mí que él se le había empezado a paralizar el cuerpo, ¿sí? Es Guillain-Barré, se llama la enfermedad. Se te ataca el sistema inmunológico y entonces te quedás sin sin rigidez en las piernas, en los brazos, en todo, no puedes mover nada. Y lo llevan a él al Nosti, a Rafaela, y yo estaba ahí, ¿qué hacía, qué no hacía? Y bueno, me tocó en esos días, era difícil porque tenías que hacerte tu camino allá en Córdoba, salir a vender publicidades, no cobrabas un sueldo porque había que vender publicidades, había que pagarse el colectivo, el taxi para ir a la cancha, tenías a veces 2 colectivos para ir a la cancha, un montón de cosas, pero al que le gusta, lo hace. Y me pasó como esas noches de película donde... llovió esa noche, pero un diluvio en Córdoba, ¿no? Y yo me tomé un colectivo para juntarme con una persona, ¿no? Que teníamos que arreglar una publicidad por un torneo de fútbol 5. Eran 2,50, era poca plata.
y ese tipo nunca vino. Nos citamos en un café, no había WhatsApp en esa época, nunca vino. Y entonces dije, ¿qué hago acá renegando con publicidades, con esto, con lo otro, lejos de mi familia, mi viejo muriéndose? Entonces dije, bueno, acá hay que levantar las cosas e irse. Y al día siguiente tomé la decisión y me fui. Y me fui a Rafaela, me fui al Nosti, recé mucho, parecía un milagro que mi viejo se salvara y se salvó. Mirá. Ahora, la historia o tu historia muchas veces tiene que ver con esto de los hubiera. ¿Qué hubiera pasado si te dedicarías las 24 horas al periodismo? ¿Y qué hubiera pasado si seguías en Córdoba como periodista? Y a mí no me gusta hablar de los hubiera. Por eso. A mí no me gusta. No es lo ideal hablar de los hubiera. No, porque después empezás, ¿qué hubiese pasado? No. Sí me parece que tenía muchos proyectos en la cabeza. Después me tocó volver a Córdoba tiempo después, ¿no? Cuando volví a veces para encontrarme con mis amigos de allá de Córdoba, que tengo una gran relación y todo. Y por ejemplo, por decir, encontré una vez una revista que se llamaba La Orilla, una revista de tipo político de investigación, social, contextos de literatura, bueno, muchas cosas. Y era más o menos lo que yo tenía en mi cabeza que me hubiese gustado hacer en Córdoba, ¿no? Por ejemplo, y ni hablar de, en el ámbito deportivo, trabajar en los relatos, qué sé yo, llegar a Cadena 3. Una vez mi abuela vivió un año conmigo en Córdoba. El primer año que me voy a Córdoba me voy con mi abuela. Y ella, bueno, con toda la buena intención me dice, vos tendrías que ir a Cadena 3, aunque sea empezaba barriendo la vereda. Y bueno, qué sé yo, mi abuela me generaba esas cosas, ¿no? ¿Qué encontrás en el periodismo que no encontrás en otro lugar? Buena pregunta, qué buena pregunta. En el periodismo yo creo, a mí lo que me interesa es encontrar historias, contarle historias a la gente, cosas que le puedan producir cosas a la gente, ¿sí? Porque vos encontrás historias, buscás historias y eso que puedan servirle a la gente. Yo creo que el periodismo está bueno para darle cosas a la gente. Yo creo, más allá de lo económico y de todo, el periodismo tiene que ver con dar, con generarle un combustible a la gente. La gente que está escuchando una buena nota, una buena historia y puede inspirarse en eso, me parece que está bueno. Historias de vida y de todo, ¿no? Hasta, por ejemplo, en la radio misma, que a veces me toca desde otro lugar, porque me toca de un lugar quizás mucho más de entretenimiento que periodismo profundo, como ese que había soñado en su momento con periodismo de investigación. Pero a veces, qué sé yo, con poner música, con levantar el ánimo a la gente, cuando la gente tiene el ánimo por el piso, también estás cumpliendo una función social. Yo creo sinceramente y convencidamente que el periodismo tiene una función social, como el médico la tiene, como la enfermera la tiene. Me parece que el periodismo tiene una función social. ¿Por qué te cuesta decir que no? ¿Cómo que no? Porque a todo el mundo le decís que sí. No sé. Me cuesta, sí. Porque... a veces eso no está bien. No sé si está bien o está mal, o habla de la generosidad extrema que tenés, pero sos un tipo que en reiteradas ocasiones... Bueno, vos porque me conocés. Bueno, pero mucha gente también te fue a pedir algo y nunca le dijiste que no. Sí, a veces eso me ha traído problemas también, porque a veces no me dan los tiempos, después no llegás con una cosa, claro, no llegás con la otra, a veces haces las cosas y no las haces al 100%, bueno, qué sé yo, pero me cuesta decir que no. ¿Y por qué? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? No, nunca. ¿Es un rasgo de tu personalidad? Y me cuesta, qué sé yo, porque querés ayudar. Claro, está. No sé si es la mejor de las cosas. Yo, por ejemplo, me tocó, cuando estudiaba en Córdoba, en todas las esquinas había gente pidiendo. Y te estiraba la mano, no tiene una monedita, y no hago esto, no hago lo otro. Y yo trataba de, las pocas monedas que me sobraban, y dárselas a la gente. Había una mujer... ¿Te pone mal cuando decís que no? Sí, es como que no estás dando lo que vos tenés que dar, ¿no? Había una mujer que me acuerdo, te estoy hablando y se me viene a la cabeza la imagen de ella, Ángela. Todos los domingos estaba afuera pidiendo
en la iglesia de los capuchinos. Sí. Y llegué a hablar con ella, no solo a darle algunas monedas, sino que hablar de su vida. Una vez me invitó a la casa, no pude ir, pero me contaba de sus hijos, de esto, de lo otro, de la pobreza. Bueno, ella ya no tenía jubilación y por ahí lo único que tenía era pedir algunas monedas a la salida de la iglesia, ¿no? Mirá vos, que muchas historias hay en una ciudad, ¿no? ¿Qué te permitió vivir en una ciudad? ¿En qué te terminó de profundizar tu personalidad? Y mira, mientras me decís eso, me corre un escalofrío y se me viene a la cabeza caminar por Nueva Córdoba, noches de invierno, que a veces salía a caminar con la camperita verde, la misma que tengo ahora, y te encontrabas con gente durmiendo al costado de los comercios que estaban cerradas las persianas, sí, ¿no? Y la gente durmiendo en la vereda y tapada con cartones. Sí, claro. Entonces, cuando vos ves eso después, es muy difícil después no sentir que estamos en deuda. Mirá. Yo lo que veo es que tenés una debilidad con los que menos tienen. Y puede ser, no sé. Vos lo decís. Esto de incluir, la inclusión, lo sin voz. Siempre creo que eso es más que una debilidad, también puede ser como una virtud. Bueno, a mí, por ejemplo, en Córdoba, cuando estaba en Córdoba, me hubiese gustado. Yo leía mucho la revista La Luciérnaga, claro, que es la que hacen los chicos de la calle. Y me hubiese gustado trabajar ahí, me hubiese gustado, como te decía, después que vino esa revista que era La Orilla, sí, claro, hacer algo entre La Luciérnaga y el Le Monde Diplomatique, que es algo más político y más profundo. Y qué sé yo, con la gente que menos tiene me pasa que a veces me da bronca cuando no tienen voz, cuando no tienen voto. Voto lo tienen porque tienen la posibilidad de votar, pero no tienen capacidad de decisión muchas veces, ¿no? Por eso a veces cuando que hay gente que se me ha enojado, yo siempre he considerado que el periodista cuando entrevista está en un lugar privilegiado, ¿sí?, donde le gustaría estar a la mayoría de la gente. O preguntar lo que la gente quiere. Claro, entonces por ahí cuando tenés la posibilidad de estar con un político, por ejemplo, nivel local, de renombre, nivel nacional, provincial, lo que sea, es como que sentís ese fuego interior que te dice, che, preguntá esto, que la gente le gustaría saber esto. Y bueno, alguna gente por ahí se molesta, me ha pasado, y bueno, pero me da bronca a veces cuando los que menos tienen o los que les cuesta más son dejados de lado, ¿no? ¿Cómo fue la relación tuya, el periodismo y tus viejos? Y tengo que estar agradecido porque me han bancado. Mi viejo en ese momento, una situación económica complicada, yo me fui en el promo 99, me fui en el 2000, después vino el 2001, después mi viejo tuvo un problema económico importante, en esa época tenía el transporte, después estaba el Parador San Lorenzo, y sin embargo nunca nunca me pidió volvete. Bien. Por eso que nunca me pidió volvete. Yo después, cuando él estuvo mal de salud, volví yo por mis propios medios. Mirá. ¿Sí? Entonces estoy agradecido, muy agradecido. Él hubiese querido que estudie otra cosa, que estudie contador, para manejar un poco los números y todo eso. Pero bueno, qué sé yo. ¿Alguna vez le dijo algo el Turco Güeve? En un partido que estábamos... Turco Güeve, notable relator, uno de los mejores del país, de Sudamérica, ya fallecido, estaba en Cadena 3. En el Mario Kempe fue, ¿no? Sí, en el Estadio Córdoba, sí, el Mario Kempe, que después fue Mario Kempe. Y en la platea de Talleres, mi viejo me había llevado a la cancha y el Turco Güeve terminó el partido. Estaba en el entretiempo. Sí. En ese partido, la final de la Conmebol, lo relataba el Bocha Urié. Y lo encontramos al Turco ahí en unas rejas que había, en unas vallas, sí, ¿no? Y hablábamos 2 palabritas y yo ya tenía decidido que iba a estudiar periodismo. Turco, vení, saludalo, es mi hijo, me dijo mi viejo. Y se va a estudiar periodismo, se va a cagar de hambre. Y dice, pero tiene que dejarlo. Dice, si es lo que le gusta, tiene que dejarlo. Mirá. Así que bueno. Mirá. Por eso no puedo recriminar nada. Mirá.
¿Y qué te gustaría que te diga hoy? Qué sé yo, no sé. Me gustaría saber si estaría orgulloso o no. ¿Y vos qué le preguntarías? No, le daré un abrazo nada más. ¿Lo extrañas? A veces sí. ¿Cuándo más lo extrañas? Y trato de no extrañarlo, qué sé yo, trato de no extrañarlo. Trato de tenerlo presente, creo que las personas hay que tenerlas presentes. A mi abuela también la extraño mucho, mi abuela Estela, mi abuela Blanca. A mis abuelos por ahí los tuve, se me fueron cuando yo era más chiquito, entonces mi abuelo Alfredo, mi abuelo Juan, los quiero mucho, pero es como que se me fueron antes. Pero bueno, uno trata de tenerlos presentes, ¿no? ¿Qué te Yo, hubiera... por ejemplo, a veces en un momento, Sí, ahora sé bastante que no lo hago, pero en un momento, cuando por ahí lo extrañaba, me iba al circuito de motos, mirá, eh, daba una vuelta ahí, y bueno, mirá vos, porque sabía que ese era como su lugar, ¿no? mirá. ¿Vos lo encontrás ahí? Sí, no en el cementerio. ¿Qué sentís cuando vas ahí? No, paz. Paz. ¿Qué cosa te hubiera gustado vivir con tu viejo que no viviste? No, del ámbito periodístico, No, de la vida. Quizá que disfrute un poco más la época. Cuando yo empecé con la radio, era al poco tiempo falleció, ¿no? Claro. Me hubiese gustado que disfrute un poco más eso. Y, y bueno, no mucho más que eso. En el transporte le ha tocado vivir momentos muy duros con el cierre no el cierre, sino, bueno, el cierre de la planta Sancor de aquí, muchas cuestiones económicas con Sancor, con esto, con lo otro. Entonces la remó muchísimo. Yo por eso lo valoro un montón y porque le ha tocado muy, muy complicado. Había momentos donde no había con qué pagarle sueldo a los empleados. Mirá. Y él le iba haciendo entregas de a poquito, de a puchito, y como para cumplir. Y les hablaba, y no es fácil que te crean y que te confíen, y bueno. Y sacaba crédito para pagar los sueldos de los empleados, porque no había. Sancor te pagaba como podía. ¿Qué querés hacer? Entonces me hubiese gustado, si vos me decís, a ver, ¿qué me gustaría? Quizás en algún momento encontrarlo, bueno, como te dije, darle un abrazo, Sí, sí. y en algún momento más adelante en el tiempo encontrarlo y decirle, acá está el transporte, está funcionando y la cosa anda bien. ¿Fue el desafío más grande de tu vida ese? ¿Hacerte cargo del transporte? Y quizás sí, porque era algo que no lo sabía hacer. ¿Y cómo te llevas con eso? No, bastante bien. Porque vos Fue algo muy vos te distinto. dividís entre eso y el periodismo. Claro, sí. Me gusta hacerlo. Porque una vez me dijeron, y si no te gusta, déjalo. No, a mí me gusta. Mirá. Me gusta porque tratás con los choferes, tratás con las empresas. Me gusta. Por ahí el tema de los números es lo que más Sí, me claro. cuesta llevar porque yo soy de toda otra rama, ¿no? Claro. Pero bueno, me gusta. ¿Qué te enseñó tu mamá? ¿Qué te enseña tu mamá? Tu mamá fue docente, muy vinculada a la educación, por eso es, ¿qué te enseñó tu mamá? ¿Cuál es el mejor aprendizaje que te va dejando tu mamá? Y mi vieja mi vieja estuvo, a pesar de la escuela, la EMPA que tenía a la noche, después empezó a dar clase en la C1041, se las arreglaba como podía y siempre estaba. Eso es lo que me dejó, Mirá. de tratar de estar. Estar. Hacerse un tiempito y estar. Ella llegaba a la noche y a lo mejor yo ya estaba medio dormido, pero venía y te preguntaba cómo te había ido acá, cómo te había ido allá. No, siempre estuvo. Recién hablaste de tus 4 abuelos. Hay una de ellas que tuvo un vínculo más fuerte que otro. Nos pasa a todos, ¿sí? Hay algunos que marcan y vivís momentos que con otros por distancia, por tiempo, por momentos, porque no están, no se puede. ¿Qué te gustaría volver a vivir con tu abuela? La mamá de tu papá. Con Estelita, Sí, que también le decimos Estelita como mi tía. tu tía. Mi tía es Estelita y mi abuela es Estela.
Yo siempre digo que si tendría que elegir un momento para volver a vivir, sería tomar un café en la casa de mi abuela, esos cafés batidos que suele hacer mi tía Estela, No. y, y escucharla nada más, escucharla, agradecerle, porque ella siempre confió en mí. ¿Fue la persona que más confió? Sí. O sea, confiar, todo el mundo puede confiar, Sí. ¿no? Pero a veces los padres Sí, sí, claro. les toca otro rol Sí, sí. más de enderezar, Sí, sí, claro. ¿no? Y a veces no hay razones para confiar, ¿sí? Y mi abuela, por más que no había razones, siempre confiaba. ¿Y de qué manera confiaba? Qué sé yo, ella estaba convencida de que yo, por ejemplo, iba a trabajar en un gran medio, qué sé yo, que me iba a ir bien. Mirá. ¿Y hoy necesitarías que estés para que confíe en vos? ¿Para que siga confiando en vos? No, no, porque la tengo. tenés. Sí. ¿Y qué te gustaría que te Por diga? ejemplo, a ver, yo cuando trabajaba en Radio Belgrano Sí. Suardi, en Radio Belgrano, que soy un agradecido también porque trabajé muchos años, viví una etapa muy linda, si bien me tocó no volver a trabajar a Córdoba, pero trabajé en Radio Belgrano y me hice muy amigo de los planteles, de Sí. tiro, de 9, bueno, de todos los equipos de la zona, voy a todos lados y siempre alguien te conoce y eso está bueno. Yo terminaba de relatar un partido en San Juan, Mendoza, qué sé yo, San Luis, Catamarca, La Rioja, donde sea, Sí. y en esa época no había WhatsApp, no había nada. Y yo me terminaba de subir al colectivo y si no me llamaba ella, la llamaba yo. Mirá, Y me decía que le había gustado el relato, por ejemplo. escuchaba todo. Todas esas cosas para mí valen mucho. ¿Qué palabras resuenan en tu cabeza de ella? Que como si las escucharas hoy. No, la confianza, la confianza, sí. Y por eso yo, por ejemplo, trato con mi hijo, nuestro hijo que tenemos con Ale, si bien como padre tenés que marcar Sí, límites, a veces tenés que marcar cosas, enderezar caminos, pero trato de confiar, trato de que tenga confianza, de que Bauti sea alguien seguro de sí mismo. Mirá. Y eso tengo que agradecérselo a mi abuela, que es lo que por ahí me transmitió a mí, ¿no? Cuando no tenía tanta seguridad. ¿Y qué te gustaría preguntarle? ¿A mi abuela? Sí, claro. No. No. ¿Y qué te gustaría que ella te diga a vos hoy? Viéndote como un hombre de familia, papá, periodista, que se hizo cargo No, de... en eso tengo mucha paz. Mucha paz. Sí, porque cuando ella se estaba, bueno, se estaba yendo en la clínica, ahí en lo que era convivir, Sí. yo le dije todo lo que tenía que decirle. ¿Qué le dijiste? Y que la quería mucho y que le agradecía todo. ¿Y ella qué te dijo? No, no me dijo nada. ¿Pero te escuchó? Sí. Qué fuertes son los abuelos, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué encontrás en tu hijo? Y encuentro, qué sé yo, muchas cosas que vos me decías en su momento, si estabas conforme con la persona que sos. Yo en Bauti encuentro muchas cosas que traté de forjar junto con Ale en la crianza que tenemos, donde veo en Bauti cosas que quizás me hubiese gustado a mí tener en la personalidad. Él es más seguro de sí mismo que yo, por ejemplo. Él se tiene que enfrentar a medio mundo y se enfrenta, no tiene problema. Y bueno, qué sé yo, no sé si eso lo va a seguir manteniendo en el transcurso de su vida, pero tiene dos cosas que me gustan. Bauti, por ejemplo. Es compañero, ¿Es compañero? es amiguero, es solidario con sus amigos. También trata de ver el contexto, de ver, o sea, que no le escapan algunas cosas que pasan en la sociedad, sí. y confía mucho en él también, ¿sí? Eso a veces te puede tener algunos problemas porque te confías demasiado, Sí, claro. pero me gusta que sea así. ¿Sos parecido a tu señora? ¿Cómo? ¿Sos parecido a tu señora? ¿Yo? Sí. No. ¿Son distintos? No,
No, y bueno, a veces lógico. los polos se pueden atraer, ¿no? Se atraen. ¿Qué te gusta de ella? Y me da tranquilidad, me da paz, me da, qué sé yo. Yo si me preguntaba un sinónimo de mi señora es llegar no me gusta decir mi señora porque Sí, parece sí. posesivo, de Ale. Llegar a la noche y encontrarse con la comida recién hecha y bueno, todas esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasó algo en su momento cuando la había conocido, yo la visitaba con visitas muy rápidas porque tenía Sí, sí. estábamos apenas de novio yo tenía las transmisiones deportivas los fines de semana y el único momento que te podía verte era un fin de semana. Sí, claro. Pues yo tenía que viajar con Radio Suardi, con Radio Belgrano, a San Juan, a Mendoza, a todos lados. Y una vez me pasó que me tocó de quedarme un día más en Ceres y me volví, en vez de volver a la madrugada como me volvía, yo me volvía con el colectivo, el transporte mortero de las 5:20 de la madrugada para entrar acá y llegar acá a las 7 de la mañana y entrar a trabajar en el transporte. Sí. Y me volví de día, me quedé un domingo más ahí y me volví a las 6 de la tarde del domingo. Y antes de llegar a Ercilia me largué a llorar estrepitosamente. Pero, Fue algo raro que me pasó a mí y ahí como que me di cuenta de muchas cosas que me pasaban con ella. ¿cómo te imaginas en 10 años? No, no me imagino. Qué sé yo, no sé. Te digo como... ¿Cumpliendo algún sueño perdido? Y el gran sueño que tengo es, bueno, que el transporte funcione bien. Sí, claro. Eso es importante. Y en cuanto a periodismo, vamos a ver dónde me encuentra. Me gustaría eso de publicar un libro. Publicar ¿Sí? un libro. Sí. Y yo soy una persona que trato de ser intensa en lo que hago. Sí. Cuando estuve en Radio Belgrano, cuando estuve en Córdoba, en Show Sport, fui intenso, creo. En Radio Sur creo que fui intenso. En TV Cop creo que fui intenso. En la 90 estoy siendo intenso. Pero después por ahí cierro capítulos, ¿se entiende? No me quedaría, supongamos que yo, 20 años en un lugar. Me cuesta eso. Porque creo que perdés intensidad. ¿Dónde encontrás la felicidad? En las pequeñas cosas. Por ejemplo, Y qué sé yo, por ejemplo, en una taza de café a la mañana temprano, cuando desayunás, por más que desayuno solo, ¿no? Porque están durmiendo todavía Bauti y Ale, pero en una taza de café caliente, en un pedazo de pan, mirá, qué sé yo, eso me da mucha felicidad, por ejemplo, qué sé yo, en alguna noche que estás más tranquilo, sobre todo en el verano, tomarte un vinito, y ni hablar en compartir momentos con amigos, eso está bueno. ¿qué ves en Dios? Y Dios es mi gran amigo, es el que siempre está, es el que nunca te va a soltar la mano. Yo trato de ser muy creyente en Dios y en Jesús. Dios como nuestro Padre y Jesús como el amigo que está siempre, que siempre te va a ayudar. A veces cuesta porque a veces decís, no me está ayudando, me falta esto, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Pero a la larga sabes que te da una mano y que por algo pasan algunas cosas. ¿Y al periodismo cómo lo definirías en una palabra? Pasión. Pasión. Sí. Pasión y le agregaría también función social y ayudar a los demás. Que sirva para algo. Si el periodismo no sirve, solamente sirve para engrosar algunos billetes, no. El periodismo tiene que cumplir una función. Generar algo en el otro, en el que está escuchando una nota, recibiendo un testimonio. Tiene que generar algo, tiene que movilizarte algo. Si no te moviliza, no cumple su función. Si hoy viene un pibe, va a la radio, sobre calle Sarmiento, toca la puerta, pregunta por vos, te viene a pedir un consejo y te dice, ¿vale la pena ser periodista? ¿Qué le decís? Sí. Que sí. Que lo haga. Que lo haga, sí. ¿Por qué? Que lo haga, que va a ser difícil, muy difícil. Como a veces te lo he dicho a vos, a veces se lo he dicho a Santi Soto, a Nachito Cortés.
periodismo es complicado vivir del periodismo también, ¿no? Sí, claro. Pero yo soy de los de la idea de que vas golpeando puertas, y tenés que seguir golpeando puertas. Y algunas se van abriendo, otras se van a cerrar, se va a abrir otra que está al lado, que está un poco más allá, un poco más acá. Y hay muchos que van a desistir, hay muchos que se van a cansar, porque es tan desgastante que te vas a cansar. Entonces van a quedar menos, y cuando queden menos vos vas a estar ahí. Y en alguna de esas puertas que se abra, va a ser la puerta que vos querías que se abra. Dos cosas para mí importantes. ¿Qué otra pasión tenés? Es una buena pregunta. Porque un tipo apasionado tiene pasiones. Una es el periodismo, ya lo sabemos. El fútbol es una pasión. Fútbol es una pasión. Relatar fútbol. No tanto ver fútbol, en una época ver fútbol, pero relatar fútbol es una pasión. Y el automovilismo me gusta mucho. ¿Sí? Parte final. Pero no tengo otras pasiones. A ver, por ejemplo, Sí. hay gente que dice, ¿por qué no te vas a pescar? ¿Por qué no te vas a casar? Sí. No, a mí me moviliza el periodismo. Pasa lo mismo. ¿Con quién te gustaría tomar un café y qué le preguntarías? En el Día del Periodista. Hoy, Día del Periodista, 7 de junio, sábado 7 de junio. ¿A quién invitarías a tomar un café y qué le preguntarías? ¿Se puede elegir cualquiera? Cualquiera. Con Jesús. ¿Y qué le preguntarías? ¿Cómo salimos de este lío? ¿Cómo salimos de esto? De la inteligencia artificial, de que no sabes qué es virtual y qué es real, que más que abrazos nos mandamos emoticones, no nos decimos las cosas que no tenemos que decir en la cara. Si tendría la posibilidad de tenerlo así como te tengo a vos, me gustaría estar cariñosamente con el flaco de pelo largo y decirle, ¿cómo salimos de esto? Y ahora, ¿a dónde vamos? Feliz día, muchas gracias y anda a buscar a Jesús. Gracias. Bueno, gracias por este rato. Y sabes que te aprecio un montón. Lo mismo. Y sabes que te valoro un montón y bueno, a seguir adelante con todo. Que esas puertas, como yo digo, que se pueden abrir, se te han abierto un montonazo de puertas. Pero hay otras tantas que te están esperando y que se van a seguir abriendo, acordate. Muchas gracias. Abrazo grande.